Peregrinos nos trae una nueva perspectiva en la Segunda Guerra Mundial y con la pluma tan sensible y maravillosa de Sofía Segovia impactará en nuestras emociones de una forma que nunca antes habíamos experimentado. Y aquí va la reseña. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Si todavía no me conoces, mi nombre es Rodrigo Hunda y soy todo un apasionado por los libros. Y sí, hoy voy a traerte la reseña de Peregrinos de Sofía Segovia, una autora a la que admiro muchísimo. Ya había leído esta autora antes con El murmullo de las abejas, no lo tengo porque lo presté, pero es un libro que me fascinó, fue de mis favoritos del año pasado, lo recomiendo muchísimo. Y como mencioné en la introducción, hay muchas emociones que surgen a través de la escritura de esta autora. Y nada más porque me gustó mucho esa historia del murmullo de las abejas, me compré la edición en inglés pasta dura y está hermoso, nada más vean la portada. Y me encanta, entonces sí, así de tanto me gustó la historia y pues con Peregrinos tenía altas las expectativas. Y lo especial de este libro de Peregrinos es que lo hicimos en la lectura conjunta del mes de marzo y abril y al final tuvimos una sesión con la autora, con Sofía Segovia, aquí les dejo un pedacito. Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias por escoger mi libro, es un honor. Que justamente grabé esta sesión y este sábado voy a subir una recopilación de las preguntas que se hicieron, que espero que se haya grabado bien, que no he revisado. Estuvo increíble la experiencia, fue maravilloso compartir la historia con todos los chicos que participaron. Igual, si a ti te interesa participar en siguientes lecturas conjuntas, únete al grupo de Facebook, te dejo el link en la descripción. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a la sección de la autora en 30 segundos. Sofía Segovia estudió comunicación en la Universidad de Monterrey. En 2010 publicó su primera novela, Noche de Huracán, la cual tuvo su remake en el 2016 con el título Huracán. El murmullo de las abejas se publicó en el 2015 en América Latina y España y actualmente ya tiene traducción a más de 14 idiomas. Peregrino salió en abril de 2018 y también ya tiene su traducción al inglés con el título Tears of Amber. Por su trabajo ha estado en las listas de las novelas más vendidas de México y el mundo hispano. También fue incluida en la lista de la revista Quién como una de las 31 mujeres más influyentes de México. Igual, del murmullo de las abejas te dejo la reseña en la descripción. Esa fue escrita, la escribí justamente hace un año, el 10 de abril la publiqué y pues un año después ya estoy leyendo Peregrinos y tengo muchísimas ganas también de leer Huracán, entonces espero pronto hacerlo. ¿Y de qué trata este libro? Bueno, nos cuenta la perspectiva de dos familias distintas, los Shippers y los Halbrook, y en esta familia se encuentra Ilse y en la otra Arno. Son dos niños pequeños que están experimentando el entender cómo surgió la Segunda Guerra Mundial, cómo se desarrolló y cómo termina. Entonces en esta historia vamos a encontrarnos con estos dos personajes y sus familias, cómo van saliéndose de sus vidas anteriores, pasando a una nueva vida llena de destrucción, desolación, desesperación, y vemos todo este deseo de nuevamente encontrar una vida estable, echar raíces y pues simplemente escapar de toda la agonía que hay en el mundo gracias a Hitler. Y algo que me encanta de esta historia es que está basada en hechos de la vida real. Sofía conoció a Ilse y a Arno. Entonces yo cuando me enteré de que eran personajes de la vida real fue como ¡what! ¡Qué padre! Es un detalle fabuloso que Sofía haya podido inspirarse en la historia de estas dos personas. Es increíble el talento que usó para rellenar algunos espacios de los eventos, también fabuloso. Y ahora sí, vamos con la reseña. Iniciando el libro, me di cuenta de cuánto extrañaba la pluma de Sofía. Es una forma de escribir bastante peculiar, entonces hace mucho no leía un estilo parecido y es por eso que como que la extrañaba mucho más. En cuanto a la historia, iniciamos en Prusia y tengo que decir que no conocía mucho acerca de este país que existía. Entonces me tuve que poner a hacer mi investigación y me fui a Wikipedia a investigar un poquito de qué trató todo antes de la Segunda Guerra Mundial y por qué desapareció. Y algo que mencionaba hace ratito es que en este libro obtenemos una perspectiva infantil, que obviamente al ser infantil y ser una guerra, yo ya estaba seguro de que las emociones iban a florecer más, ¿no? Al fin y al cabo uno puede conectar con estos niños de una mejor manera porque nosotros recordamos cuando éramos niños. Y aunque esta perspectiva no es nada nueva en el tema de la Segunda Guerra Mundial, algo que sí le aporta a esta historia es que tenemos la perspectiva de antes de la guerra. Y no solo de antes de la guerra, sino de estas dos familias alemanas que antes de todo pues votaron por Hitler para que les trajera de nuevo la esperanza, recuperara Alemania, hiciera mejor a Alemania. Y eso me encanta porque justamente al principio de la novela llegamos a ver algunas escenas
en donde pues se sienten extasiados por conocer a Hitler en uno de sus recorridos por las ciudades, y dicen como pues es emocionante porque vienen muchas cosas nuevas para Alemania, vienen cosas mejores. Tenían lo que decía, esperanza. Y mientras se va desarrollando la historia, conocemos cuando inicia la guerra, que empiezan a perder esa esperanza, que empiezan a arrepentirse de haber votado por él. Cómo de la nada les mandaban a niños polacos para que trabajaran para ellos. Cómo tenían que hacer menos a las personas judías. Y iba en contra de sus convicciones. Eso era lo peor de todo, porque si tú no te sentías cómodo haciendo eso, tenías que hacerlo o te tomaban a ti como traidor de la patria y te podían mandar a la cárcel o asesinar a ti y a tu familia. Entonces te hace comprender lo difícil que debió haber sido para estas familias. Y antes de continuar, quiero explicar algo que Sofía nos platicó, y es que con esta historia no busca borrar el holocausto. El holocausto sucedió, hubo judíos que sufrieron muchísimo, simplemente fue un acto terrible de la humanidad. Sofía busca darnos esta otra perspectiva de cómo también los alemanes sufrieron debido a su gobierno, ¿no? Del que no tenían en absoluto control. Como muchos soldados se tuvieron que ir a la guerra a morir sin saber ni siquiera por qué iban a luchar. Familias que no estaban de acuerdo con la guerra o con maltratar a los judíos, matar a los judíos. Y eso me trajo una nueva idea de lo que sucedió en ese hecho histórico. Yo, con toda la literatura que he leído de la Segunda Guerra Mundial, pues solamente me ha entrado en la vida de los judíos, en los campos de concentración, y nunca había tenido esta perspectiva alemana. Y aporta muchísimo entender la dualidad de la historia. Y como ya te das cuenta, la historia es muy dura, muy emotiva. Hubo momentos llenos de despedidas, desolación, separación. Vemos cómo familiares se van a la guerra sin poder despedirse de sus familiares. Y mientras más avanzaba, más me iba dando cuenta que no solo íbamos a escuchar la perspectiva infantil de Ilse y de Arno, sino también de sus papás. Y al ir leyéndolos me encontré con un fabuloso contraste entre las dos familias. Y es que sufren de manera diferente, reaccionan de manera diferente, entendemos cosas íntimas de ellos de manera diferente. Y en este contraste hay una parte maravillosa en donde nos hablan acerca de las profesiones de los padres de familia. En una familia el padre era granjero, entonces su profesión aportaba a la guerra, producía para que los soldados pudieran comer. En cambio, la profesión del otro padre de familia era de carpintero, creación de muebles. Y su profesión muere por la guerra. ¿Y quién va a pedir un mueble costoso cuando en un momento aleatorio va a caer una bomba y destruirlo? Vemos momentos donde la desesperación, frustración y el dolor es tan grande que empiezan a haber estos momentos de querer rendirse. Vemos cómo las familias se desmoronan por no poder mantener la vida que tenían antes debido a la guerra, cómo los niños van perdiendo su infancia, su personalidad. Y otro tema fabuloso de la historia es la valentía materna. Hay una fortaleza y carga por parte de las madres de ambas familias. Tener que ser firme, dura, hacer lo imposible porque tus hijos estén bien. Entenderlas. Entendí cómo las madres tenían que sufrir lo que ellos experimentaban y al mismo tiempo lo que sus hijos sufrían al no tener que comer, al sentirse cansados, al sentirse atrapados, perdidos en ese mundo. Me encanta la perspectiva femenina que Sofía trajo a la historia. Hay mucho poder femenino y amor materno. Los personajes con los que más pude conectar en esta historia, es difícil decir porque con todos se pudo conectar, pero con los que más pude acercarme emocionalmente fue con Wanda, con Arno y con Janos. Y el desarrollo de todos los personajes es muy bueno, están bien construidos y cada capítulo les enseña algo nuevo acerca de cómo actuar o de cómo seguir. La historia se siente como un recorrido por el alma y la intimidad de estas familias. Además de que de vez en cuando meten como frases en alemán para que te metas mucho más en la historia y realmente sientas que estás en el lugar. Lleva por la mitad y no podía parar de leer. Las narraciones son hipnotizantes y las descripciones bastante vívidas. Y en novelas históricas como esta es algo necesario. Hay una escena de un bombardeo que me transmitió tanto miedo y tanto dolor, tanta preocupación. Y al haber una gran diversidad de personajes, también tenemos una gran variedad de perspectivas. Tenemos al que fue a la guerra y regresó, al que se quedó en su casa y no fue al campo de batalla, a la mujer que vio al esposo irse a la guerra, a la mujer que se pudo quedar con su esposo en casa, las niñas y niños que crecen alabando a Hitler, y también a los niños más pequeños que ni siquiera entienden qué es lo que está sucediendo, sin olvidarnos de una de las mejores voces en esta historia, que es la de un polaco, un judío polaco. Hay mucho que aprender en esta historia. Y me sorprendía que cuando sucedía algo trágico, pensaba que ya no iba a haber otra cosa trágica hasta después de un buen rato,
Pero no, 2 páginas más adelante volvía a suceder algo igual de terrorífico, volvías a experimentar la tristeza y el dolor. La autora no se limita, no se guarda nada. Hace que la acompañes con el sufrimiento de los personajes. Y obviamente hubo momentos tan fuertes que las lágrimas no pudieron evitarse. Sobre todo en la segunda parte no pude aguantar las lágrimas, el dolor era inmenso que sentía en el pecho. Sentí las bombas, los disparos, la nieve, la sangre. Les digo que la forma de escribir de Sofía es simplemente maravillosa y comprendo completamente por qué es una de las voces más influyentes en el México actual. Te enteras que cuando termina la guerra la felicidad no llega de inmediato. Hay más despedidas, más soledad, desolación y depresión, y sobre todo estrés postraumático. Cada capítulo te inyectaba más emociones sin anestesia. Todo se sentía tan frenético y sentías la lectura imponente. El final es dulce, muy bello, me gusta que todo es un ciclo y se cierra bastante bien. No hay alguna cosa que quede inconclusa. Hubo una conexión de principio a fin con todos los personajes, con todos los momentos. Y eso sí, aunque había muchas cosas que estaban sucediendo a lo largo de las páginas, todo era memorable, todo era fácil de leer, de comprender. Y al final, obviamente, me costó despedirme de las familias. Me había encariñado mucho con ellas. Me sentía parte de ellas. Definitivamente este es uno de mis libros favoritos del año. Reitero mi admiración por la forma de escribir de esta autora y mi calificación es de 10 de 10, hasta ahorita de lo mejor que he leído, y se nota sobre todo un crecimiento profesional después del murmullo de las abejas. Este salió después, entonces sí se nota que Sofía pudo utilizar el murmullo de las abejas, que aunque es muy bueno, lo utilizó como una forma de crecer, de aprender a mejorar su escritura, y definitivamente con Peregrinos lo logró. Y en el murmullo de las abejas mi capítulo favorito es el 72, siempre se los digo, cuando lean ese libro y lleguen a la 72 y lo terminen, mándenme mensaje para que me digan qué les pareció. Con ese capítulo me di cuenta cuánto me gustaba ese libro. Y en este también tengo un capítulo favorito y es el 37. Es una joya de narración y sobre todo hay tantos mensajes que reflexionar en esas páginas. Y esa fue la reseña del día de hoy. Espero que te haya sido útil. Ojalá que te animes a leer este librazo. En serio, no te vas a repetir en lo absoluto. Y te recuerdo de las lecturas conjuntas. Este lo leímos en marzo-abril. El siguiente que tenemos es Paula, de Isabel Allende. Si quieres participar, te recuerdo que en la descripción te voy a dejar el link del grupo de Facebook, en donde saco las notificaciones, los links de registro, paso las plantillas, entre más cosas. Son experiencias fabulosas en donde tenemos esa oportunidad de conectar con otros lectores y poder compartir nuestras emociones o cómo impactó la historia en nosotros. Déjame en los comentarios un libro que te haya hecho llorar. Recuerda también dejarme tu like, suscribirte y picarle a la campanita para que te llegue notificación cada vez que suba un nuevo video. Subo videos todos los miércoles, ya sean reseñas, tags literarios, juegos literarios, consejos o recomendaciones sobre el hábito lector. También de vez en cuando subo videos los sábados, así que estate pendiente. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo miércoles, aquí en Cartas de un Lector.